Pues entonces voy a comenzar. Bueno, como ya lo dijo Uri, mi nombre es Patti. Bueno, soy Patricia, pueden decirme Patti. Soy pasante del Instituto Nacional de Cardiología y cuando quise compartir un tema, se me hizo un poco difícil elegir el tema porque la medicina es muy variada y hay muchísimas cosas que me gustan dentro de ella. Pero después pensé que durante la formación académica y en mi internado, siempre hubo como mucha discrepancia entre las opiniones que existían sobre el dolor torácico. Entonces, inclusive hasta en el área de urgencias de mi internado era como que llegaba un paciente de dolor torácico y todo el mundo corría, todo el mundo iba a atenderlo y yo dije, pues me gustaría saber un poquito más de esto, ¿no? Del por qué todos corremos cuando es dolor torácico, ¿no? Y sobre todo que no siempre el dolor torácico significa que hay un síndrome coronario agudo. Sin embargo, todos nos alteramos, todos tratamos de atender lo más rápido posible al paciente cuando se trata de esto, ¿no? A veces viene alguien con una diarrea, con un dolor de cabeza y no nos alteramos tanto como este. Entonces, bueno, la mayoría de la presentación está sacada de las guías del 2021 de Jack y otras cuantas cosas que voy a decir son de mis mentores del Instituto Nacional de Cardiología, de grandes doctores que he tenido oportunidad de platicar con ellos y que han resuelto muchas de mis dudas, porque a veces lo que aprendemos en los libros o en las clases cuando se traslapa a la realidad es totalmente diferente, ¿no? Porque en realidad lo que vemos son personas, son pacientes y no enfermedades. Bueno, pues para empezar vamos a ver lo que es la epidemiología y es importante que sepamos que el dolor torácico es la segunda razón después de los accidentes traumáticos, es decir, caídas, fracturas, todo ese tipo de cosas, por las cuales un adulto va a acudir al área de urgencias. Pero es importante saber que solo el 5.1% de todos esos dolores torácicos van a representar un síndrome coronario agudo. Es importante hacer la diferencia entre un síndrome coronario agudo, un infarto agudo del miocardio, porque a veces se confunde, ¿no? El síndrome coronario agudo, recordemos que se divide entre lo que es angina estable e inestable, ¿no? Solo el 5.1% va a representar lo que es un síndrome coronario agudo y el resto, es decir, mucho más de la mitad, va a tener una causa no cardíaca y estas causas no cardíacas pues, son muchísimas, ¿no? Y aunque es muy poca la prevalencia epidemiológica, sigue siendo de las causas más importantes de muerte y es un reto para los médicos saber identificarlo porque hay muchas patologías que se parecen a lo que es el dolor torácico. Llega una persona y llega con dolor torácico y nosotros pensamos claramente en un síndrome coronario agudo, tratando de descartar esto, y cuando se descarta es como de que, uff, ya, respiro, lo siguiente, ¿no? O sea, podemos tener más tranquilidad a la hora de abordar a este tipo de personas. Ahora también es importante el recalcar el hecho de que entre hombres y mujeres los que más prevalecen con este tipo de dolor torácico son las mujeres. Las mujeres acuden a urgencias hasta en un 60% de ellas con dolor torácico con mayor frecuencia que los hombres, pero las mujeres están más infradiagnosticadas que los hombres. Más adelante vamos a ver un poquito de esto para que igual vean a qué nos referimos, ¿no? La clasificación. Esta es un poco discutible, ya que algunas bibliografías lo clasifican entre cardíaco y no cardíaco. Lo cardíaco incluye todos los síndromes coronarios agudos, pero también incluye las disecciones aórticas, las enfermedades valvulares, todo esto, ¿no? Y otras, y ya lo no cardíaco, pues lo que sea externo, ¿no? Sin embargo, AJA, JAC y todas estas instituciones lo clasifican en tres, lo que es el infarto agudo al miocardio con elevación al DST, el síndrome coronario agudo, el síndrome en el infarto agudo al miocardio sin elevación del ST y la angina inestable, y por último el dolor torácico no cardíaco. Es como la clasificación más general que se pudo encontrar en base a todos los estudios y a las recomendaciones de esta misma guía, ¿no? Entonces vamos a utilizar nosotros para fines prácticos esta clasificación, pero también se puede dividir entre lo cardíaco y lo no cardíaco, ¿vale? Luego, ¿cuáles son las prioridades en un paciente que llega con un dolor
torácico no traumático. Uno es el inicio rápido del tratamiento, que llegue el paciente y lo primero que hagas es tú verlo y que no digas, ah, es una mujer femenina, joven, no creo que tenga comorbilidades, le duele el pecho, no importa, pásala allá y esperamos 10 minutos, más de 10 minutos, media hora y la paciente sigue ahí, ¿no? Y, terapias, implementar una terapia que le funcione al paciente, porque vamos a ver que a pesar de que el infarto agudo al miocardio es lo que más nos preocupa, también existe la TEP, también existe la disección aórtica, la ruptura esofágica, que son diagnósticos que representan una verdadera emergencia, ¿no? Entonces es importante que no sobreestimemos a ningún paciente a pesar de la edad o de la presentación con la que llegue al servicio de urgencias. Y bueno, esta memotecnia me gustó muchísimo, viene en la guía que es Chest Pain. Y Chest Pain quiere decir que el dolor de tórax o el dolor de pecho, tal cual traducido, significa más que solo un dolor de pecho. Siempre hay que pensar eso porque yo varias veces vi en hospitales a muchos colegas e inclusive en la práctica clínica pues te es muy fácil decir, ah, tiene esto, y como que nos acostumbramos, ¿no? A ver pacientes, a ver dolores, a ver todo eso, y nos olvidamos de la prioridad de la medicina, que es siempre servir con amor, con actitud y con paciencia, y saber que esa persona que está frente a ti es el tío, el primo, el amigo, y que hay alguien afuera amándolo, ¿no? Entonces, no minimicemos los síntomas de las personas, porque es importante que le demos el valor a cada uno de ellos. Entonces, el dolor de pecho siempre significa más que un solo dolor de pecho, ¿vale? La H de High Sensitivity es importante porque vamos a ver que, y creo que como ya lo deben saber muchos de ustedes, los laboratorios con mayor sensibilidad para un síndrome coronario agudo, inclusive un infarto agudo al miocardio, siempre van a ser las troponinas, ¿no? Antes veíamos que la CKMB, que esto, que el otro, no. Actualmente únicamente se utilizan las troponinas, son las de mayor elección y son en las primeras que debes de pensar si tu sospecha diagnóstica es un infarto. Luego dice securely cleared for acute symptoms. Siempre tenemos que tener un tratamiento inmediato por los síntomas agudos que se tengan. Sí, y también saber que los síntomas no siempre significan la gravedad. Es decir, puede llegar a urgencias un paciente caminando y dice, me duele, ¿no? Y con esta cara, así, me duele. Y, ay, señor, ¿cuánto le duele? No, pues, un 3 de 10, ¿no? Y nosotros decimos, ah, pues, no le duele tanto, aguanta, ¿no? En realidad no, porque no sabes si se está infartando y es diabético y no tiene tanta sensibilidad al dolor como otra persona, ¿no? Entonces, siempre tenemos que actuar sobre los síntomas agudos que hay y pensar y comenzar en nuestro criterio clínico a formar un diagnóstico en nuestra mente, ¿no? Share the decision making tiene que ver con que compartas las decisiones que tienes. Aquí la guía hacía más referencia a un manejo multidisciplinario. ¿Qué significa esto? Que si tú a lo mejor no piensas de primera instancia en algo que puede ser, compártelo con tu colega y dos mentes piensan mejor que una, ¿no? Hay una frase que me gusta que dice, no puedes tratar en lo que no piensas. O sea, si no pensaste en ese diagnóstico, no hay forma alguna de que puedas tratarlo, ¿no? Testing not routinely needed a low risk patients. Esto es importante porque a veces queremos hacerle a un paciente que viene por ERG la vida de estudios, ¿no? Ya hasta lo estamos mandando a resonancia o a tomografía y en realidad cuando son pacientes que tienen bajo riesgo, según los factores de riesgo de cardíacos, pues no es necesario que aboquemos tanto y que le metamos la vida de laboratorios, ¿no? Ahorita vamos a ver como los más importantes que nos pueden orientar o ayudar a nuestro diagnóstico. Luego de, use clinical, perdón, es que no veo, decisions pathways. Esto es importante. Cuando tú sabes cuáles son los pasos a seguir, sabes cuál es el manejo y qué es lo primero, lo segundo, lo tercero, lo cuarto y lo quinto. El ACLS, el BLS, todos estos tipos de guías, la AJA y todo, tienen un algoritmo y la razón de ser de ese algoritmo
es por algo, funcionan, ¿no? O sea, no son cosas que dijo, ay, se me sacó de la mente que ahora vaya esto primero. No, esas cosas están diseñadas para funcionar, entonces es importante seguirlas. A veces puedes tener discrepancias y decir, me parece que esto es prioritario y esto va después, sí, porque como les dije al principio, vemos pacientes, no enfermedades, no vemos cosas así, pero eso es importante porque nos va dando una guía, ¿no? La A de accompanying, es importante esto porque en las mujeres, como les decía, está súper estigmatizado el dolor torácico. Es como de que, ay, trae ansiedad, ¿no? Y la dejamos estudiar y muchas veces, y pero muchos estudios han documentado que las mujeres tienen otro tipo de síntomas acompañantes del dolor torácico y muchas personas dicen, ay, es ansiedad, no pasa nada. Entonces, hay un estudio que demuestra que alrededor del 25% de las pacientes femeninas que tenían un síndrome coronario agudo o un infarto agudo del miocardio fueron dadas de alta sin un diagnóstico por esto mismo, porque se dice, palpitaciones, sensación de angustia, y dicen, no, pues de repente se acompaña de sudoración, náuseas y todo eso, y que generalmente en las mujeres es como más de, ay, son sus hormonas, son sus sentimientos, lo que sea, ¿no? Está muy estigmatizado esto, entonces los infradiagnostican, ¿no? Después, bueno, estas tres las vamos a ver después, pero identificar, perdón, los beneficios de que tú sometas a un paciente a un estudio mayor. Es decir, si tú llega un paciente y tu diagnóstico dices, no, pues puede ser una TEP, ¿no? Pues lo metes a una angiotomografía, ¿no? Y si tu resultado o si tu diagnóstico iba enfocado hacia eso, ok, va adelante, pero si es un paciente que viene a urgencias por sensación de pirosis, de repetición, acompañado de dolor torácico, que ha acudido muchas veces y que es después de los alimentos, si tú lo quieres mandar a TAC, es como de, no lo sé, o sea, hay que valorar todo esto y más adelante vamos a ir como discerniendo el, el algoritmo, ¿vale? Y bueno, aquí es importante que siempre cuando tú ves a un paciente, lo primero que tienes que hacer es ver cómo viene, o sea, desde afuera hacia adentro, ¿no? Como nos enseñaron en propedéutica médica, hábitos exterior, cómo viene caminando, si viene con el signo de Levin, aquí con las manos opresivas, si a lo mejor viene agarrándose el estómago, si ves que sus respiraciones son entrecortadas, ¿no? Desde el hábitus exterior. Pero sí hay signos y síntomas que nos orientan más hacia algo que puede ser isquémico y hacia algo que no. Entonces, tenemos todos los síntomas neurovegetativos que nos van a orientar siempre a algo más isquémico, ¿no? Y el tipo de dolor, el hecho de que sea central, que te apachurran, que se opresiona, que se asocia a estados de estrés o ejercicio, que es retroesternal, pues dices, no, agua pasa por mi casa, ¿no? O sea, puede ser eso. Pero si te dicen, no, pues es que me duele al inspirar, al sacar el aire, si me aprieto me duele, si me acomodo de este lado cambia el dolor, entonces ahí dices, bueno, pues no hay tanta prisa o no hay tanta emergencia para localizar qué tipo de dolor es, ¿no? Entonces es importante que siempre al paciente se le pregunte todas las características del dolor, como ya muchos los deben conocer con nuestra memotecnia, que aquí en México es muy conocida, no sé si en otros países también sea, me gustaría que me compartieran si es así, porque nosotros aquí en México siempre decimos dolor a Alicia, antigüedad, localización, irradiación, carácter, intensidad y atenuación, ¿no? Entonces, conforme a eso, muchos de nosotros cuando aprendimos propedéutica era como de, sí, pues por orden, ¿no? Entonces, y esta memotecnia realmente funciona bastante, a mí me ha funcionado, porque la guía de Jack nos dice que se debe buscar la naturaleza, el inicio, la ubicación, los factores que lo precipitan, que lo atenúa y los síntomas que estén asociados. Entonces, realmente cualquier memotecnia que ustedes tengan funciona siempre y cuando se pregunte y se indague del dolor y no se menosprecie cualquier síntoma que se tenga. Por eso es importante. Además de esto, que nos va a ayudar a distinguir entre algo agudo, algo crónico y algo que se ha venido dando durante mucho tiempo. Por ejemplo, generalmente el dolor, el síndrome isquémico coronario agudo, ¿no? Hablamos de una angina estable. El paciente estaba
caminando, de repente empezó a correr un poquito más y empezó a sentir dolor y todo esto, duración menos de 30 minutos, pero se espantó y vino a urgencias, ¿no? Entonces tú dices, bueno, pregunto bien qué intensidad, si estaba haciendo algo, qué lo disminuyó, si toma medicamentos, todo esto nos va a ayudar a orientarnos de acuerdo a lo que el paciente nos está diciendo. Y la verdad es que parece muy poco estimado el hecho de que hay muchos colegas, hay muchos médicos que se basan mucho en los laboratorios. Cuando les comparto que acá en el instituto está el doctor Guadalajara y el doctor Guadalajara tiene una habilidad impresionante. Él es muy clínico y él te dice, tu diagnóstico te lo da la clínica, ¿no? No hay que dejar de ser médicos clínicos, médicos que interrogan, que se interesan por el paciente, porque eso te va a dar tus diagnósticos diferenciales. Y la misma guía te menciona que el 80% de tu diagnóstico está en una buena semiología y en una buena historia clínica a tu paciente. Entonces, eso es muy importante y es por eso que esta diapositiva es de mis diapositivas favoritas, porque a pesar de que es algo muy básico que aprendes en los primeros semestres de la carrera, es de lo más importante que tienes que llevar a la práctica. Porque si no lo interrogas, no vas a saberlo y no vas a pensarlo. Esta es una tablita que viene sobre las 10 principales causas de dolor torácico en el servicio de urgencia según la edad. Esta tablita es de un estudio hecho en Estados Unidos. Puede variar, evidentemente, dependiendo de la población. Nosotros somos población mexicana, pero hay cosas que no cambian, ¿no? Entonces, por ejemplo, de los 18 a los 44 años de edad. Es un paciente joven. Realmente, ¿qué puede tener si dejamos de lado lo congénito, lo que enfermedades de la infancia, un paciente joven generalmente va a hacer ejercicio, generalmente, no digo que todos, yo no hago, pero puede tener costocondritis, lesiones musculoesqueléticas, a lo mejor me ha tocado muchas veces y he visto muchas veces pacientes en urgencias que se asustan porque han tenido un periodo prolongado de tos después de una gripa y de tanto esfuerzo muscular al toser, con todos los músculos accesorios, ya les duele el pecho, ¿no? Entonces piensan que se están infartando o cosas así, ¿no? Digamos, en un paciente promedio sano a los 18 años, pues no tendrías por qué pensar de primera instancia en algo isquémico, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de identificar. Por ejemplo, aquí, el mayor porcentaje de los dolores a todas las edades, según este estudio, han sido no específicos, es decir, un dolor de pecho que se dio, ¿no? Que no encuentran una razón, una explicación, fue única vez, no volvió a suceder, entonces, pues ahí está, ¿no? Asociados a la respiración, asociados a dolores abdominales, a musculoesqueléticos, a ansiedad, a contusiones superficiales. Y en esta parte, de 18 a 44 años, no entran ningún dolor coronario, al menos en este estudio. Entonces, eso es importante porque dependiendo de la edad de tu paciente, vas a ver también los factores de riesgo, ¿no? Si es un señor, 65 años, con diabetes, obesidad, y dices, bueno, pues puede tener arteriosclerosis, puede tener alguna cardiopatía, puede tener una enfermedad valvular, por lo mismo de toda su hipertensión arterial, puede estar desarrollando insuficiencia cardíaca, ¿no? Pero eso te aboca a un paciente ya más grande que a un joven. Entonces, es importante no generalizar el dolor torácico, porque de ahí va a venir tu respuesta y pensamiento rápido. Y bueno, este es de 45 a 64, e igual, el dolor no específico es el que tiene mayor prevalencia, si pueden verlo en este tablita, fue más del 50%. Después viene los coronarios, que ya fue un porcentaje más alto, digamos como un 5%, después asociados a la respiración, ¿no? En este de 65 a 79, igual los coronarios ya tienen un mayor porcentaje. Después de eso viene una arritmia cardíaca, que creo que de las arritmias cardíacas que nos tendrían que importar de primera instancia, si son de presentación aguda, que el paciente no se conocía con ello, por ejemplo, sería una taquicardia ventricular, una fibrilación auricular, que si son de manera súbita aguda pueden llegar a doler, ¿no? Entonces, esto es algo que nos preocuparía en un paciente
ya de edad avanzada, que no se conoce con un diagnóstico anterior y que se está presentando o debutando de esa manera, ¿no? Y de más de 80 años, igual los coronarios y generalmente la insuficiencia cardíaca, que pues tiene mayor prevalencia en pacientes adultos. Bueno, esta me gustó muchísimo. Voy a ver si la puedo acercar un poquito. Es que creo que se acerca demasiado. Pero bueno, espero que ahí la vean bien y que no haya ningún problema. Y es una tablita que venía igual aquí en la guía de del JAC y nos dice nos habla sobre la naturaleza de los síntomas. Sobre todo que está abocado al síntoma del síndrome coronario isquémico agudo o el infarto agudo del miocardio. Es importante que sepamos bien de una cosa en específico, por ejemplo, el síndrome coronario agudo, el infarto agudo al miocardio con elevación o sin elevación, de la angina inestable, porque si tú sabes bien de eso, puedes ubicar cuando no lo es. Entonces, eso es importante. Por ejemplo, la naturaleza dice que los síntomas se perciben como malestar retroesternal y pues ya sabrán todos los neurovegetativos acompañantes. La diaforesis, la opresión, las palpitaciones, la taquicardia, a veces el síncope, y que es muy probable cuando el dolor se aumenta o disminuye con la inspiración, con la supinación, con el movimiento, porque esto va más enfocado a una pericarditis, ¿no? El inicio y la duración. Si tú tienes un inicio, pues gradualmente que va aumentando, no cede, tú dices, bueno, puede ser algo isquémico, pero de repente si te dices, no, pues es el peor dolor de mi vida, fue súbito, siento que me está penetrando, se está yendo hacia mi espalda, dices, pues a lo mejor una disección aórtica, ¿no? No te enfoca o no te aboca tanto a algo isquémico. Entonces, por eso es importante conocer todo el origen de un síndrome para poder descartarlo, ¿no? Luego, la ubicación y la irradiación. Si te dicen, no, pues es que como que lo siento aquí, luego se me va para acá, pero también lo siento acá, y tú dices, ¿y cómo se siente? No, pues siento que me punza, como que va y viene, y tú dices, bueno, pues a lo mejor no es algo cardíaco, no es, a lo mejor es algo esquelético, si mejora o no con la posición. Entonces eso te puede ayudar a distinguirlo, ¿no? La gravedad, lo que les decía, si es algo súbito, desgarrador y que el paciente viene ya sofocado y todo eso, pues igual y un infarto no te causa tanto, ¿no? Igual y piensas en una disección aórtica o en una ruptura esofágica, algo más grave, ¿no? En cuanto a tiempo, porque para el infarto agudo al miocardio, digamos que tiene una vez ubicándolo, tienes una ventana, ¿no? Que generalmente se habla de 60 minutos desde que lo ubicas hasta que lo tratas y tratas de sacar al paciente adelante, ¿no? Pero a lo mejor una ruptura esofágica no te da tanto tiempo o una disección aórtica, pues generan muerte súbita, ¿no? No digo que el infarto no lo haga, pero si un infarto no digamos, un infarto de una porción pequeña de alguna arteria, te da un poquito más de tiempo que si se te rompe el esófago por completo, ¿no? A eso me refiero en cuanto a la gravedad. Factores que lo precipitan, ejercicio, todo esto. Factores de alivio, si a lo mejor con el reposo se dio, si con la posición se dio. Las endocarditis, por ejemplo, cuando están en posición supina, se agravan muchísimo los dolores y de verdad, o sea, es muy impresionante ver al paciente cómo está acostado y está, me duele, y empieza con su disnea y con sus respiraciones y de repente lo paras, o sea, de que lo sientas y dice, ya mejoró, ¿no? Es muy evidente y pareciera que dicen, no, pues pacientes de librito, pues ni tan librito, porque sí se ve muchísimo, ¿no? Y pues todos los síntomas asociados. En la exploración física es importante porque lo que tú hagas de exploración física, el cómo tú veas a tu paciente, pides que inhale, que exhale, maniobras de Valsalva, que todo esto te va a abocar a un diagnóstico. Y es creo que lo más sencillo en una exploración física sería ver a un paciente tal cual de librito, ¿no? Que te digan, no, pues la pericarditis es así y el paciente está así y que tú encuentres a un paciente tal cual el libro lo describe, ¿no? Pero siempre debes ver que, ay, perdón, ya.
siempre debes abocar tu exploración física sin olvidarte de absolutamente nada. Es decir, de pies a cabeza, si tú ves que tu paciente está edematizado de los miembros inferiores, que a lo mejor tiene algún soplo, que está congestivo, que se escuchan estertores, pues dices, igual es una insuficiencia cardíaca aguda, ¿no? O algo está pasando en su corazón que está edematizado, ¿no? O si de repente no le escuchas los campos pulmonares, dices, pues tal vez puede ser un neumotórax, ¿no? O sea, esta exploración te va a abocar a lo que realmente el paciente tiene, porque a veces decimos dolor torácico, solo exploro corazón y focos cardíacos y tú dices, se escucha bien, no pasa nada. Pero se te olvidó explorar los pulmones, se te olvidó que el paciente tiene extremidades inferiores, o sea, los pulsos, que son muy importantes, porque, por ejemplo, en la estenosis aórtica tiene una triada muy conocida, ¿no? Que tenemos la disnea, la angina y el síncope. Y el síncope no siempre está asociado a menos que sea una estenosis aórtica ya muy grave. Entonces, si tu paciente viene con dolor tipo anginoso, porque el dolor de la estenosis aórtica es anginoso, viene con dolor anginoso y disnea, dices, no, infarto, ¿no? Pero igual y no le exploraste los pulsos, no te diste cuenta que eran parvus tardus, que estaban disminuidos, que su potencia no era tan importante, pues se te olvidó y ya no pensaste que era una estenosis aórtica y solo estás pensando en un infarto agudo del miocardio, ¿no? En una insuficiencia aórtica, en una miocardiopatía hipertrófica, que esto lo puedes ver dependiendo de la auscultación. Esto también es muy importante, porque la miocardiopatía hipertrófica también se va a presentar como muy similar a lo que es el Zika. El dolor de pecho va a ir acompañado de abdomen timpánico, doloroso, todo esto. Entonces puede darte una buena referencia de lo que es, ¿no? La ruptura esofágica, lo que les decía, el dolor de súbito, el que sientes tu frento, que tienes efisema subcutáneo, todo esto es importante, ¿no? Desde la observación, la palpación, la auscultación y la percusión, todo es importante y no se debe descartar ni saltarse ninguno de los pasos subsecuentes, ¿no? A lo mejor el paciente siente como ardor en el pecho, ¿no? Pues igual es un herpes, si tiene lesiones, si a lo mejor tú solo te dedicaste a auscultar y no viste que tenía lesiones de herpes, entonces pues ya tu diagnóstico se fue del otro lado, ¿no? Por eso es importante la exploración física. Y aquí tenemos otra tablita que viene en el JAC sobre todas las emergencias que son el síndrome del dolor torácico, perdón. Como ya vimos lo del el agudo coronario, la TEP, también igual tenemos una triada muy clásica, la taquicardia, la disnea y la desaturación, ¿no? El dolor a la inspiración, los pacientes vienen taquicárnicos, disnéicos, les pones el oxímetro y se va para abajo su saturación en una TEP, digamos, de moderada a grave. Entonces, pues es importante que aprendamos a ver todo eso, ¿no? Y los diferenciales. Siempre hay que pensar que el tórax pues es un área muy grande, ¿no? Está distribuida en muchas partes de nuestro cuerpo. Hay músculo, hay tejido conectivo, hay hueso, hay vísceras, entonces pueden ser muchísimas cosas. Dentro de las más importantes y la que tiene mayor frecuencia siempre va a ser la costocondritis. Paciente masculino, femenino, edad puede ser cualquiera, igual y es ya una persona mayor que hace mucho ejercicio y viene con costocondritis, perdón, fracturas costales, espasmos musculares, a nivel pulmonar puede ser una TEP, un neumotórax, una neumonía, neumomediastimo, pleuritis, bronquitis, alguna neoplasia, que a lo mejor el paciente no se haya enterado que tiene cáncer y le duele, ¿no? Entonces puede ser todo esto. A nivel gastrointestinal, pues, ¿qué les digo? El ERGE, la hernia yatal, la pancreatitis también puede tener dolor irradiado, una úlcera péptica. El espasmo esofágico tiene un asterisco porque generalmente decimos, no, pues, un dolor tipo anginoso que cede con nitratos a angina. Pues que creen que, como muchos de ustedes sabrán, el espasmo esofágico también cede con lo mismo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que puede ser y no puede ser, ¿no?
pero ¿cómo nos vamos a guiar? ¿Cómo vamos a saber qué orden seguir? En un momento lo vamos a discutir. Puede ser también psicosomático, crisis de ansiedad, pánico, depresión, hipocondria, en otras causas, las enfermedades de depósito cardiológico, como es la sarcoidosis, la amiloidosis, el síndrome de hiperventilación. Estas son causas importantes y quiero hacer un poquito de énfasis en esta parte de aquí, porque a veces llegamos a confundir lo psicológico o todo aquello que tiene una enfermedad mental con una mentira. Y es importante que, independientemente de si tu paciente ya vino 30 veces a urgencias fingiendo que tenía un dolor torácico y tú ya hasta lo conoces, es importante que siempre individualice su atención, porque tú no sabes si ese paciente puede tener, más bien sabes si ese paciente puede tener más comorbilidades y en algún punto de su vida desarrollar este dolor torácico que sea de tipo isquémico. Entonces, es importante mencionar que como médicos tenemos una gran tarea, una gran labor. Yo nunca he dicho que la medicina es fácil. Creo que la medicina es una carrera que tiene mucho que ver con el lado de la humanidad. El hecho de saber individualizar el trato, a pesar de que lo que nosotros estemos pasando independientemente afuera, no lo transpolemos aquí. Y esto es cuando tú individualizas a tus pacientes y el entendimiento y la diferencia de todo esto va a ser y va a marcar la realidad y la diferencia allá afuera. Esta es una tablita que encontré, la verdad me gustó muchísimo porque viene dividida entre cardíaco, vascular, pulmonar, si es isquemia miocárdica, pericarditis y todo esto, la inicio, duración, características, ubicación y síntomas asociados. Este video se va a subir y de igual forma yo no tengo problema con compartir la información, los artículos que leí y todo esto, para que ustedes puedan ver con un poquito más de calma cada uno de estos, que finalmente es a lo que a grosso modo hemos ido comentando en todo esto, ¿no? Cuando es por hipertensión, cuando es por TEP, es importante mencionar que cuando es por una emergencia hipertensiva, entonces puede dar un dolor torácico, o sea, no dejarlo nunca de lado. Gastrointestinal, como les había dicho, neuromuscular y pues los psicológicos, ¿no? Que son los trastornos emocionales y psiquiátricos. Y aún así es importante no hacerlo de lado, porque no sé si ustedes conocen, yo creo que sí, han escuchado de hablar del síndrome del corazón roto, el Takotsubo. Esta es una enfermedad que antes, cuando se empezó a describir, se asocia mucho al género femenino, pero está dada por una descarga adrenérgica. Entonces antes decían, no, pues da síntomas iguales a una angina, como que te duele, pero pues no pasa nada, ¿no? Después se empezó a describir que en realidad sí hacían cambios electrocardiográficos, que en realidad sí hacían elevación de las troponinas y hasta hay ruptura ventricular, ¿no? Entonces es importante que no menospreciemos todas y cada una de las diferentes o de los diferentes diagnósticos que pueden significar un dolor torácico, ya sea por género o por causa. Y bueno, este es un algoritmo que venía, que igual me gustó, porque es muy simplificado. ¿Tiene dolor agudo? Sí. Historia y tu examinación física, que es lo más importante para tu diagnóstico, ¿no? Después, un electrocardiograma, que eso va a ser la base de muchísimo. Alguna presencia de causa cardíaca, si tiene una elevación de el segmento ST. Si no la tiene, aquí abajito, déjenme ver si puedo hacerlo un poco más grande. Estos 4, el síndrome agudo coronario, un síndrome agudo aórtico que podría ser una disección aórtica, una TEP, la pericarditis y una enfermedad valvular. Es importante porque todas y cada uno de estos tienen su gravedad. Nunca hay que descartar la gravedad de todos estos. Si una persona viene con una historia de ya 10 síncopes de repetición, tiene una estenosis valvular aórtica y tú lo dejas ir, muy probablemente ese paciente se va a morir. Porque ya su válvula ya no está dando lo suficiente y en una de esas su síncope se convierte en una muerte súbita, ¿no? Entonces, por eso es importante aprender a identificar todo esto. Si tiene una endocarditis y de repente ya generó vegetaciones valvulares, pueden pasar muchísimas cosas. En la terapia intensiva tuvimos una paciente que
Sí, llegó, esta paciente, no voy a decir nombres ni de dónde era, llegó a Ciudad de México con 3 médicos que ya la habían visto, fue porque en su puerperio empezó con fiebre, 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 el ginecólogo evidentemente piensa en causa de fiebre en puerperio, bien pensado, pero no sé cómo estuvo ahí, pero no la auscultó. O si lo hizo a lo mejor no pudo identificarlo, no lo sé, eso yo lo desconozco, no puedo inferirlo. Después de eso la mandó con un médico internista, el internista vio que tenía marcadores de lupus, todo esto, se le dio tratamiento para lupus y todo esto, hasta que de repente la paciente lo refirió así, de que uno de los médicos que la vio, la escuchó y le escuchó un soplo. Entonces la mandan al instituto y cuando la mandan al instituto nos damos cuenta que en lo que en realidad tenía era endocarditis, ¿no? Y que la válvula ya estaba disfuncionante y que tenía un montón de vegetaciones. Un día antes de su cirugía, una de estas vegetaciones se desprende, viaja por la mesentérica y hizo trombosis mesentérica. La paciente lamentablemente falleció y digamos, es por algo que se pudo haber evitado desde un principio si se hubiera hecho una exploración de pies a cabeza y pues fue un caso lamentable, ¿no? Pero todo esto nos sirve a nosotros de aprendizaje porque a veces se obvian partes porque nos aparece algo muy rutinario, algo muy normal el hacerlo, ¿no? Tanto así que pues no lo hacemos. Luego, este algoritmo me gustó bastante también porque está muy simplificado y, por ejemplo, viene la anamnesis y aquí, súper importante, antecedentes personales que son factores de riesgo cardiovascular. Tabaquismo, dislipidemias, diabetes, alguna enfermedad reumática, que no somos un país que no la tenga, al contrario, sí hay mucha frecuencia de enfermedades reumáticas. También somos un país endémico y no sé de otros lugares también de Chagas, entonces es importante saberlo. Antecedentes familiares, familiar de primer grado, hombre o mujer, menor de 55 años y mujer mayor de 55 años, con antecedentes de cualquier cardiopatía, ya sea isquémica, congénita, lo que sea. Y también puede ser con un síndrome coronario, pero que sea precoz, es decir, menor a los 45 años, que haya debutado el papá de Chanito a los 40 años con infarto, ¿no? Entonces, eso no funciona. Sospecha de dolor coronario, si es sí, electrocardiograma, menos de 10 minutos, troponina, y el resultado se va a obtener en menos de 30 minutos de la troponina. El electrocardiograma siempre es importante aprender a verlo. Si no, se modifica con la postura y aumenta con la palpación, puede ser un dolor osteomuscular. Si se modifica con la respiración y los movimientos de tórax, puede ser pleurítico, hay que sacar radiografía de tórax, pensar en pericarditis, neumonía, neumotórax, a lo mejor una TEP. Si es un dolor repetido transfictivo, se puede sospechar de lo que es una disección aórtica, un dolor psicógeno, pues hay que descartar siempre. Es lo que les decían. Aunque tú digas, no, hombre, está bien, como decimos a veces, ¿no? Bien patológico, se ve que viene mal, ¿no? Siempre descartar que no sea algo orgánico y ya después de eso nos vamos a pensar en otra cosa. Dolor urente puede ser algo esofágico y si no es ninguna de esas que son como las más frecuentes, pues nos vamos a descartar otras causas, ¿no? Y las pruebas diagnósticas. Aquí hay 3 objetivos fundamentales. Una es identificar causas que amenazan la vida. Es lo que les decía, ¿cuánto tiempo tú tienes para actuar en cualquier causa que sea grave para tu paciente, ¿no? A veces son minutos, a veces son horas, pero siempre es importante identificar para lo que menos tienes tiempo. Es decir, si viene por una úlcera péptica, igual y tienes un poquito más de tiempo, ¿no? Y si viene por un infarto, pues evidentemente no tienes tanto tiempo. Si es una TEP y es masiva, pues mucho menos, ¿no? Determinar la estabilidad clínica del paciente. Signos vitales. Siempre es importante y a veces se olvida. La oxigenación, la frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, todo esto siempre es muy importante, si tiene fiebre o no. Muchas veces he visto que en los hospitales a veces, por la cantidad de pacientes que tenemos, a veces es como de que, y la temperatura, pues 36,5, todos, 36,5, todos tienen temperatura maravillosa, ¿no? Entonces es importante porque de repente si tiene fiebre, su dolor aumenta o disminuye con la posición, si está en supino o llega a aumentar, igual es una pericarditis y no lo pensaste porque no documentaste la fiebre, ¿no?
Evaluar si tiene necesidad de hospitalización o si puede ser un manejo ambulatorio. Es decir, si tiene un dolor musculoesquelético, que no es una fractura, que no esté comprometiendo vía aérea, que no esté comprometiendo la estabilidad hemodinámica, pues dices unos ANs, reposo y a su casa, ¿no? O sea, no hay tanto problema. Que si tú dices, no, pues está infartándose o es una angina ya inestable, necesitamos hacerle una coronografía, perdón, para ver qué onda con él, ¿no? Y bueno, lo primero y lo más importante, diría yo, el electrocardiograma. El electrocardiograma es de lo más importante porque es de lo que se tiene más a la mano y que te puede dar muchísimo, pero muchísimo de tu paciente. Es decir, con el electrocardiograma tú puedes ver algo muy evidente como es un infarto agudo al miocardio con una elevación del ST. Evidente, ¿no? Que nosotros la vemos y decimos, no, pues este sí está de librito, tiene más de 2, se está elevando, está todo ahí, ¿no? Pero muchas veces no tomamos tan en cuenta y no valoramos tanto este estudio como de los primeros. Llega tu paciente, lo interrogas, le haces toda su historia clínica, lo ocultas, lo exploras, todo eso, cuando olvidamos que de lo más importante en este caso es el electrocardiograma. ¿Por qué? Porque las guías lo establecen, tienes 10 minutos posteriores a la llegada de tu paciente para tú tomarle un electrocardiograma. Y aparte de un infarto agudo del miocardio, con elevación del ST, puedes ver un QT largo, a lo mejor está bloqueado completo y tú lo tienes ahí sentado y el paciente está a punto de irse, ¿no? O sea, necesita un marcapaso sí o sí y tú lo tienes ahí sentado porque no has evidenciado algún cambio electrocardiográfico, ¿no? A lo mejor y dices, pues tiene elevación del segmento CT, se acompaña de fiebre, esto, lo otro, pues igual es una pericarditis, porque también hay que pensar que hay otros diagnósticos diferenciales electrocardiográficos de una elevación del ST o de CUS patológicas, por ejemplo, viene con dolor torácico, CUS patológica, algún electrocardiograma, tuvo antecedente de alguna valvulopatía, fibrilación auricular, pues igual y un aneurisma, ¿no? Entonces hay que pensar en todo esto siempre. Y la verdad es que ahorita que he estado en el instituto, durante mi internado me preocupaba mucho el saber interpretar un electrocardiograma, porque yo decía, es de lo más que hay, es de lo primero que se hace en muchos hospitales, y a lo mejor yo no soy tan buena o no tengo la habilidad para hacerlo, pero algo he aprendido en el instituto es que no necesitas saber cómo se ve una taquicardia supraventricular, o cómo se ve, no sé, algo polimórfico, no se me viene a la idea en este momento ejemplos, pero lo que sí necesitamos saber es qué es normal y qué es anormal. Si tú en un electrocardiograma aprendes a ubicar lo normal, dices, esto está bien. Si dices, esto ya no está dentro de lo normal, puedes diferenciar y decir, no, pues hay que decirle a alguien, ¿no? O hay que hacer algo al respecto. Y es importante porque muchas veces, y de verdad les comparto una historia triste de mi internado, llegó un paciente con dolor torácico y el paciente ya traía un electrocardiograma en mano que se había tomado 2 días anteriores a acudir a urgencias. Venía con un electrocardiograma en mano con una interpretación de normal, electrocardiograma normal. Vemos el electrocardiograma que fue lo primero que hicimos y una elevación del ST evidente, o sea, de verdad se veía bastante. En ese momento nosotros empezamos a actuar, empezamos a hacer todo lo respecto a las guías. Lamentablemente el paciente falleció. No hubo que hacer más por él, se reanimó, se trató de hacer todo lo posible en nuestras manos, pero ya no fue suficiente, ¿no? Ya había pasado mucho tiempo, el señor llevaba 2 días con ese dolor, 2 días con ese electrocardiograma interpretado como normal, y entonces es cuando ahí dices, como estudiante en medicina, como médico general, como médico especialista, como el médico que tú quieras ser, es importante que conozcas primero todo lo normal y después lo anormal. Y también se vale decir, no sé, si no sabemos, pues, ni modo, o sea, le hablamos a alguien que sí sepa y aprender a hacer la diferencia entre eso puede salvarle la vida a una persona, ¿no? Y entonces el electrocardiograma es importante que a su llegue, en los primeros 10 minutos
electrocardiograma. Y eso te va a ayudar a diagnosticar, a ver si tiene, a lo mejor es una fibrilación auricular de novo, es un ataque ventricular de novo, un bloqueo de rama izquierda de primera intención, y dices, no, chance se está infartando, ¿no? Un bloqueo de rama derecha, todo esto. A lo mejor tú ves hipertrofia del ventrículo izquierdo y lo confundes y en realidad se está infartando, ¿no? Entonces es importante aprender a ver todo lo anormal. Y sobre todo que cuando un paciente llega, preguntarle, ¿se conoce con algún trastorno de ritmo? O sea, ¿se conoce con algún diagnóstico? ¿Tiene alguno? Oiga, ya le habían dicho que tiene un bloqueo aquí. A lo mejor te dice sí y ya, te calmas, ¿no? No te preocupas. Sí, ya me habían dicho que tengo un bloqueo ya. Pues rama izquierda, te calmas, no hay problema. Si es un paciente que ya había estado hospitalizado, ver los electrocardiogramas anteriores para comparar, ¿no? Y si no existe como tal una evidencia que tú digas, este electrocardiograma está dudoso, no sé si es elevación, como que es infradesnivel, no lo sé, pues entonces ahí es cuando se hacen electrocardiogramas seriados. Y es siempre y cuando la sospecha de un síndrome coronario agudo es alta y cuando los síntomas son persistentes y su condición clínica deteriora. ¿Qué significa esto? Que hay inestabilidad hemodinámica, que el paciente empieza con signos vitales variables, entonces tú empiezas a hacer electrocardiogramas seriados. Este igual es otro algoritmo que viene del electrocardiograma, ¿no? Cuando tú ves que es elevación del ST o infradesnivel del ST, ¿qué es lo que tienes que hacer, no? Este algoritmo nada más lo puse como para que viéramos qué es lo que seguía, pero es importante que para atender esos algoritmos leamos las guías, porque generalmente te dicen, sigue la guía de infarto agudo de miocardio con elevación del ST si tiene evidencia. Si no, sigue manejo de pericarditis, ¿no? O cosas así cuando se evidencian ciertas cosas, pero es importante que nosotros aprendamos a verlas en un electrocardiograma y si no solo a diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal. Con eso tienes mucho más de lo que tenías al principio, créanme. Y dentro de esto es que también si tú ves que no se evidencia un cambio electrocardiográfico, vete a las 12 desviaciones completas, o sea, ve también el lado derecho del corazón porque aunque es mucho menos frecuente, el infarto derecho también existe y también es importante aprender a verlo porque es de los infartos que tienen peor supervivencia. Entonces también es importante. Y si tú crees y dices, no, es que este paciente sí me suena que tiene un infarto, ¿no? Pero no veo nada electrocardiográficamente, ¿no? Entonces, no importa, posterior, derecho, para que sigas pensando y des con el diagnóstico, o sea, no te quedes solo ahí, ¿no? La radiografía de tórax, esta es importante. Nunca va a ser más importante que un electrocardiograma, porque una radiografía de tórax tienes que vestir a tu paciente y trasladarlo a los rayos. Electrocardiograma, lo descubres, pones todos los parches o chupones, dependiendo de lo que haya en tu hospital, y tienes ahí tu hojita con el paciente ahí enfrente, ¿no? Pero sí es importante que se haga y que no se desestime, porque a pesar de que a lo mejor tú puedes solamente ver una silueta cardíaca, igual y aprendes a ver un patrón pulmonar y dices, no, igual es neumonía, está cañón, ¿no? Sus consolidaciones, todo eso, y dices, no, pues igual es neumonía. Un neumotórax también se puede ver por radiografía, ¿no? Se pierde pues sí, en la periferia de los pulmones se pierde la trama vascular y de verdad que se ve en una radiografía. Entonces es importante que sí se la hagamos a un paciente que viene con dolor torácico, ¿no? Que no lo dejemos a la y se va. También puedes evidenciar fracturas costales, a lo mejor es un neumotórax, atención, y ya te está desplazando todo y tú lo ves con una radiografía, ¿no? Que realmente esos son tipos de urgencias de dolor torácico. Entonces es importante también que la hagamos, no porque digamos, pues radiografía de tórax igual y ni la toman bien y esto y el otro. La verdad es que sí es bastante importante para tener un diagnóstico y un contexto diagnóstico, ¿no? Si tú dices, no, pues a lo mejor es neumonía y ves todo el patrón de infiltración o consolidación, dices, no, sí, le duele pues por la pleuritis que trae, ¿no? Diagnóstico de infarto agudo miocardio, también nos apoyamos de lo que son laboratorios como la troponina.
La troponina I y la troponina T son útiles para identificar los valores anormales. Dependiendo de la región en la que se encuentren, varían un poco, pero siempre por arriba de la percentila 99 es tu valor tope. O sea, si ya tu paciente está para allá, pues siempre se realizan de forma seriada. La ventaja que tienen las troponinas hoy en día es que los resultados ya no los tienes antes como de que no, pues nos esperamos 12 horas de aquí a que se eleva, o unas 7 horas, 2 horas de aquí a que se eleva. Las troponinas se elevan de forma casi inmediata, los resultados los tienes en menos de 30 minutos y tienen que ser seriadas, es decir, de 3 a 6 horas de diferencia entre las troponinas. Y si es un infarto, se van a elevar, van a llegar a su pico y después van a bajar. Ese es el patrón. O sea, no es como que se infarte y la troponina se queda abajo, no. Siempre va a ser de esa forma. Entonces eso te va a ayudar. A lo mejor tú decías, es que estoy dudoso, no sé si es un infarto, si es una angina inestable. Entonces recordemos que la angina inestable es puro sintomático. Es decir, le duele, pero no hay elevación de troponinas. Entonces es importante, porque el manejo va a ser diferente. Luego aquí tenemos una pirámide que me gustó mucho, que es como el riesgo que tienen los pacientes y como qué actuar y qué hacer dependiendo de ese riesgo. Si viene asintomático, pues ¿para qué le haces laboratorios, no? Es lo que la guía te dice, pero realmente tienes que estar seguro de que paciente joven, no tiene nada, solo le dolió el pecho, se angustió o tuvo una emoción fuerte, le dolió. Yo descarto todo lo demás porque no tiene ninguna comorbilidad, no tiene antecedentes de ningún tipo, ok, puedo proceder tranquilo, igual lo vigilo una media hora, 1 hora en urgencias, no lo dejo ir, pero no pasa nada, o sea, no hay por qué ser invasivos, ¿no? Pero lo que sí siempre decíamos en mi internado, la verdad, y creo que en muchos hospitales se dice, un electrocardiograma de compitas, de cuates, no se le niega a nadie. O sea, es una herramienta muy fácil, es no invasiva, entonces, pues creo que se puede dar mucho. Con bajo factor de riesgo, con bajo riesgo, puedes optar por el electrocardiograma, la ecografía, algo que pues sea y no invasivo, que no te genere tanto riesgo. Cuando ya tienes un intermedio, un moderado y ya que un síndrome coronario, entonces es cuando entran todos los tipos de pruebas diferentes, las pruebas bajo estrés, los angiotacs, dependiendo de lo que estés sospechando también, tomografías, si son resonancias, todo esto, ¿no? Otra herramienta, hace unos días en una de las pláticas que daba, perdón, no recuerdo el nombre de la persona, discúlpame si estás viendo esto, nos habló de ultrasonido, de la ecografía. La verdad es que antes no era tan sonado, era como de que ecografía solo las personas que tienen alguna enfermedad en corazón, alguna cole, cosas así, ¿no? Pero últimamente ha dado un giro muy revolucionario en cuanto a la ecografía pulmonar, el uso dentro del hospital, ¿no? La verdad es que es un estudio muy poco invasivo, del que la mayoría de los hospitales tienen por lo menos un ultrasonido y esperemos que se utilice. Y puedes obtener muchísimo de ello, ¿no? Puedes ver el estado cardíaco, el estado pulmonar, para fines de este tema, puedes ver el cardíaco, el pulmonar, también puedes ver en otras instancias el lado ginecológico, el lado a nivel abdominal, pero para fines de este tema, la ecografía es muy importante porque te va a dar diagnóstico de muchísimas cosas. Es una herramienta que no es invasiva, es universal, está disponible y puedes ver muchísimos hallazgos anatómicos. Es decir, a nivel cardíaco puedes ver un derrame pericárdico. Ay, la verdad es que creo que quedaron muy pequeñas las imágenes, perdónenme. Por ejemplo, aquí, en este borde, no sé si alcancen a verlo, eso es un derrame pericárdico. Cuando es muy pequeño, pues a lo mejor y no te alarma tanto, no compromete nada hemodinámico, pero cuando es grande y te genera un tamponade, y tu paciente ya se está hipotensando y ya no escucha sus ruidos cardíacos, entonces preocúpate, y es un dolor torácico, ¿no? Entonces, igual y no lo sospechaste de principio, pero le hiciste una ecografía y ¡pum! Ahí está, ¿no? Una disección aórtica, esta es la luz real, esta es la luz falsa, la disección aórtica también es una urgencia, es una emergencia, mejor dicho.
Entonces, igual, ¿no? A lo mejor y estabas pensando entre eso y un tamponade, una TEP o algo más, y de repente ecografía y pum, ya está, ¿no? Tampoco digo que sea fácil, la verdad es que para ver una ventana cardíaca sí tiene su chiste, mucho valor y mucho esmero para los ecocardiografistas, porque la verdad, mis respetos, pero es algo que te puede orientar. Y si hay una persona que está contigo y te puede ayudar, claro. Y siempre yo en la vida diaria he tratado de tomar las oportunidades cuando vienen, ¿no? Ahora que estoy en el instituto, digo, bueno, ahí hay ecos, o sea, hay butterflies, hay muchas herramientas para poder yo hacer un eco y es como de, oiga, puedo aprender, puedo ver cómo se hace. Si no ves primero tienes que ver lo normal, luego lo normal para hacer la diferencia. Pero si no lo haces, si solo lo ves en una pantalla, no va a haber forma de que tú el día de mañana te enfrentes a una situación y sepas salir adelante, ¿no? Entonces es importante hacerlo. Disfunción aguda del BD en caso de una TEP, hablamos de un síntoma agudo, el ventrículo derecho pierde contractilidad, está congestivo, aumentado de tamaño. Esto es importante porque también se puede ver y la verdad es que la mayoría es un estudio poco invasivo que tienes fácil a la mano o en un Vscan ya le viste el corazón y dices, no, híjole, sí está como congestivo, ¿no? Ya el ventrículo derecho se está inflando y eso no es normal, ¿no? Está más grande que el ventrículo izquierdo, ¿qué onda? Y de forma aguda, con algo que no tenía antes. Entonces te hace pensar en este tipo igual. Se acompaña de disnea, está comenzando a hipotensarse, su saturación está bajando, está taquicárdico y con el ventrículo así, pues agua pasa por mi casa, ¿no? Igual es una TEP. Una ruptura del tabique interventricular híjole, esta es, creo que dentro de lo que yo he visto, que es muy poco, pero pues me imagino que habrá gente más, habrá médicos que sepan hablarnos un poquito más de esto, pero yo la ruptura del tabique interventricular solamente la he visto post infarto agudo al miocardio. Se infartan, pasan días y boom, de repente el tejido está muy lábil y se rompe el tabique y literal es una CIB gigantesca, ¿no? Que tú dices, no, o sea, y esto generalmente cuando es ruptura así súbita viene acompañada de choque cardiogénico, entonces tienes cuestión de minutos, segundos para atender a tu paciente. Entonces es importante aprender a verlo. Entre que lo canalizas, le pasas medicamentos, lo estabilizas, ya le estás dando con el eco y ves la ruptura, ¿no? Émbolos, trombos en tránsito, esto también puede ser, por ejemplo, una fibrilación auricular que tenga algún émbolo por ahí, una endocarditis cuando las válvulas hacen vegetaciones y una enfermedad valvular. Esta es una enfermedad de la válvula aórtica, ahí se ve cómo está súper calcificada y su lumen ya está súper reducido, entonces eso también te puede ayudar y orientar en un área de urgencias, el que tú le hagas un ecocardiograma a tu paciente no es invasivo, es fácil de aprender si tú tienes disposición de hacerlo y si lo practicas. Porque si no, es como de que pues, no veo nada, no sé distinguir nada, pero si puedes hacerlo con toda la disposición. Y ahora un tema que en mi parecer es importante, ¿qué onda con las mujeres y el dolor torácico? Como ya les había mencionado, la mayoría de las mujeres tienen infradiagnóstico porque consideran otras causas que no son de origen cardíaco. En un ensayo de bypass angioplasty revascularization, se hizo un estudio en el que se demostró que las mujeres generalmente tenían síndromes o síntomas acompañados, y no solo eso, que eran infradiagnosticadas a sus homólogos, o sea, a los hombres. Generalmente a las mujeres les decían que tenía, o sea, no lo digo yo, lo dice el estudio y está en el JAC, que tenían sensación de ansiedad, palpitaciones, náusea, cosas que no eran tan frecuentes como en los hombres, y decían, no, no es cardíaco, y las daban de alta, y ¡pum!, se infartaban, ¿no? Entonces, esto es importante porque cursan con fatiga, con dificultad para respirar, o sea, la disnea, el dolor de pecho, pero a lo mejor están como más hipoactivas, asténicas, adinámicas, y en realidad es una representación de su corazón, ¿no? Recordemos que los hombres y las mujeres tenemos diferentes enfermedades que nos caracterizan a un sexo o al otro, que a lo mejor el hombre no la va a tener nunca y la mujer nunca, ¿no? Entonces es importante también no menospreciar esto. Es igual que para las personas que vienen con
síntomas de origen psicológico, como con las mujeres, como con los hombres, no menospreciar ninguno de estos síntomas, ¿no? Y sobre todo establecer que la mayoría de los pacientes que vienen con dolor agudo en el pecho son mujeres. Entonces, por eso mismo tenemos que, que hacer la misma equidad entre hombres y mujeres para poder llevar a cabo un correcto diagnóstico. Les cuento que en mi internado fue una mujer de, creo que tenía como 27, 28 años, que tenía sensación de angustia, sí, ella llegó diciendo que tenía sensación de angustia y palpitaciones, ¿no? Y entonces dijimos nosotros, o sea, la ves y dices, está joven, es mujer, no tiene tantos factores de riesgo, aún tiene el factor de protección hormonal, dices, no lo sé, ¿no? En ese momento nosotros empezamos el interrogatorio, se le tomó electrocardiograma y en el electrocardiograma, datos así francos, de hipocalemia. Y nosotros nos quedamos de, ¿qué? Inmediatamente medimos niveles séricos de potasio, salió con el potasio en 2.5, creo, 2.2, no recuerdo, estaba muy bajo, reposición de potasio, ¿no? Pero ahí fue importante que el actuar fue equitativo, que no pensamos así como de, ay, está teniendo ansiedad, ay, no es nada, está joven, ¿no? Porque pues ese potasio tan bajo pudo significar la muerte si no hubiera sido atendido, ¿no? Entonces, por eso es importante hacer hincapié en esta parte, sobre todo porque si las guías hacen hincapié, quiere decir que son cosas que pasan y que frecuentemente se descartan o se dan por vistas, ¿no? Y pues también en otro estudio dice que las mujeres también tienen más factores de riesgo cardiovascular que los hombres después de los 55 años de edad, y esto se puede explicar por el factor hormonal que ya no está protegiendo, por los cambios fisiológicos que tenemos las mujeres y todo esto, ¿no? Además de que generalmente una mujer tiene mayor vida sedentaria que un hombre. Entonces, dentro de los factores de riesgo que tuvieron mayor discrepancia entre hombres y mujeres fue la hipertensión, perdón, la hiperlipidemia, la edad y la enfermedad arterial, ya sea cerebral o periférica. Entonces, esto es importante tomar en cuenta. Y pues, bueno, ya casi llegamos al final de esto y yo sé que es un tema bastante largo, traté de hacerlo un poquito más general porque pues no podemos ver como patología por patología, tratamiento y todo esto porque pues el tiempo no nos alcanza, ¿no? Espero que les haya servido de algo y la verdad es que yo veo algunas clases online, yo me imagino que ustedes también lo hacen, y hay un doctor que es muy conocido, es el doctor Hughes, y este doctor creó una memotecnia para qué hacer, después de todo esto que les he dicho, de toda la información con lo que los he bombardeado, pues muchas veces nos preguntamos, ¿y qué hacemos, no? O sea, sí, ya me dijiste que dolor torácico, que hay diferentes cosas, pero ¿qué hago yo si un paciente llega a urgencias? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Entonces el doctor hizo esta memotecnia que dice amore mío, o sea, las iniciales de todas ellas dicen amore mío, ¿no? Entonces dice que debemos implementar un acceso vascular, porque tú no sabes si ese paciente se te va a descompensar, se te va a poner mal en cualquier momento y vas a tener que ponerle de todo, ¿no? Monitor cardíaco, que generalmente esto engloba los signos vitales, la oximetría, la radiografía de tórax. Solo que en lo personal, yo siento que de las primeras cosas que tendrían que estar y hasta arriba es el electrocardiograma, porque muchas veces no encuentras vía, las enfermeras se tardan un poquito, tú no puedes hacerlo, no sé, mil cosas se pueden atravesar y a lo mejor en el acceso vascular ya te tardaste 30 minutos. Recordemos que la atención siempre es multidisciplinaria y es integral, o sea, es como de que cuando haces esto ya estás haciendo esto y el otro y aquello, pero yo creo y siento que de las primeras cosas que se tienen que hacer y como lo establece la guía es el electrocardiograma dentro de los primeros 10 minutos. Ya dicho esto, seguimos. La radiografía de tórax, el electrocardiograma, los marcadores cardíacos en caso de ser necesarios. Tampoco es como que le sueltes alerge la troponina, como que le sueltes a la neumonía la troponina, porque pues no, o sea, no vas a hacer gastar al paciente ni nada de esto. Pero pues un electrocardiograma de compás no se le niega a nadie, ¿no? La investigación se refiere a toda la historia clínica completa, completa, eso no se nos debe olvidar, ni porque tengamos 30 pacientes debemos hacerlo de rápido, cada paciente es individualizado y a lo mejor va a requerir un poquito más de esfuerzo, un poquito más de ganas, pero yo siempre que veo a un paciente pienso, si esta fuera yo o si fuera alguien que amo, ¿cómo me gustaría que lo atendiera?
¿no? Y a veces es un poquito difícil individualizar porque estamos cansados, con estrés, agobiados, lo que quieras, pero sí es importante hacerlo. Y otros estudios que van a complementar. Lo que yo les dije de la ecocardiografía son cosas que se pueden ver en un eco cuando se hace de manera rutinaria, pero no quiere decir que sea el gol estándar, no, o sea, para la disección jamás va a ser el gol estándar el eco, ¿no? Lo puedes evidenciar, pero siempre tienes que hacer tus estudios, seguir tus guías, todo eso, ¿no? Entonces, es como un parámetro general de todo lo que es el dolor cardíaco y lo que puedes hacer y lo que no. Seamos claros, yo también sigo aprendiendo, sigo en el camino, puedo equivocarme de muchas formas. Si es así, me gustaría que me lo hicieran saber. Y bueno, dentro de las conclusiones, es una que aunque es de las sintomatologías más frecuentes, el dolor torácico, el infarto agudo de miocardio va a representar menos del 20% de los pacientes que acuden a urgencias con nosotros. Entonces, esto es importante que lo pensemos. No es menospreciar y siempre se debe identificar, pero también por ahí va tu diagnóstico, ¿no? El realizar el electrocardiograma dentro de los 10 minutos del ingreso intrahospitalario, que las mujeres que presentan dolor de pecho tienen otros síntomas asociados, no descartes nunca que se está infartando, por favor, hay que investigar, hay que leer, hay que interrogar, hay que pensar en el diagnóstico, como lo dijimos antes, si no lo piensas, si no piensas que puede ser algo, pues nunca vas a tener forma de interrogarlo, porque no pensaste en esa posibilidad, ¿no? Y el interrogatorio completo siempre va a dar una orientación clínica completa. Se vale decir no sé, no puedo, no pienso en otra cosa, porque a lo mejor vengo de ver a 30 pacientes allá y ya mi cerebro no está dando todo, ya te comento esto, te consulto esto, todo eso. Hay un estudio que prueba que los case report, los reportes de caso en investigación son los que menos evidencia científica tienen, pero a lo mejor cuando se te atora algo es lo que buscas y dices, pues este paciente tenía como que síntomas similares a los que yo veo en este paciente y le funciona, ¿no? Entonces eso es importante, siempre pensar, buscar ayuda, si no, no se puede acudir a alguien más, pensar en todos tus diagnósticos diferenciales, hacer un buen interrogatorio dirigido y tu electrocardiograma, ¿vale? Y por último, esta frase a mí me gusta muchísimo, es de Vincent Van Gogh, que dice, ama muchas cosas porque en amar existe la verdadera fuerza y quien ama mucho logra mucho y lo que se hace con amor está bien hecho. Pues eso es todo de mi parte y espero que haya sido provechoso este tiempo que compartimos aquí.